Buenas, ¿cómo va? Y acá bajando un poco todo el tema del lanzamiento, ¿no? Del libro, de este nacimiento, en realidad le digo yo, porque, bueno, yo creo que nada, que escribir un libro o un proyecto y demás es parte de dar a luz, es parte nada, de crear algo nuevo y traer algo nuevo al mundo. Así que bueno, ya nació y ya está, en este momento es la preventa, pero me gustaría primero como contarles hablar un poco más sobre el tema principal, del foco principal del libro. Específicamente el eje principal del camino del sexo es el deseo. En líneas generales, la falta de deseo, porque es un camino realmente propio, se llama el camino del sexo porque realmente es un camino que yo transité de aprendizaje en cuanto a las temáticas de sexualidad. Cuando me fui a vivir con mi pareja, hace muchos años atrás, ya ni recuerdo cuánto, no sé si 15 más o menos, que la convivencia y ese tipo de cuestiones hicieron que mi deseo bajara mucho. Yo no quería ir a una sexóloga, a un sexólogo, tenía 20 y pico y decía cómo puede ser que tengo bajo deseo y demás. Entonces, en vez de quedarme con eso, empecé como a investigar un poco, a meterme un poco más en la cuestión. Y ahí fue que descubrí que la mayor disfunción de las mujeres es la falta de deseo. O sea que muchas, en distintas etapas de nuestra vida, tenemos falta de deseo. Pero la verdad es que no se nos enseña mucho sobre el tema, o casi nada, nadie nos habla sobre esto. Entonces decido empezar a investigar por mi cuenta, pero bueno, en el camino, en este camino real, que fue realmente mi camino, me encontré con un montón de personas que fueron mis guías en todos estos años y que me fueron enseñando un montón de cosas importantes sobre la sexualidad y a darme cuenta que la sexualidad no es solamente el sexo, ¿no? Que mucho es sexualidad, sexo, el encuentro sexual y nada más, sino que nos atraviesa completamente. Entonces me di cuenta que yo iba a hacer el camino del sexo, esta investigación, de transitar por cuestiones de sexualidad en búsqueda de mi deseo perdido, y me di cuenta de que para llegar a ese deseo perdido primero tenía que saber un montón de cuestiones de sexualidad que son sumamente importantes y que nadie nos enseñó. Entonces fui descubriendo un montón de cosas que de verdad les digo, de verdad, o sea, les estoy hablando y me hace escalofrío, pero porque realmente tantas cosas que no sabíamos desde la educación que hemos tenido y qué es lo que nos faltó, porque ahí les cuento, bueno, a ver, cómo fue nuestra educación y qué es lo que nos faltó aprender. Entonces vamos a aprenderlo juntas. Bueno, a ver, ¿qué pasa con el tema de nuestro cuerpo, de conocer nuestro cuerpo? Y no solamente saber dónde está el clítoris, dónde están los labios externos, los labios internos, sino conocer más a fondo, ver los tiempos de lubricación. Los últimos posteos que fueron bastante comentados y demás tienen mucho que ver con este aprendizaje que yo fui teniendo. El tema de las causas de la falta de deseo, ¿no? La autoestima, el estrés, los temas de pareja, por todas estas cuestiones voy a ir caminando, y en cada una de las estaciones que va a ir teniendo, de las paradas que va a ir teniendo este camino, que realmente vamos a ir con una mochilita sacando cosas que llevábamos de mucho peso y metiendo aprendizaje nuevo. Y realmente, ¿no? En este camino de decir, bueno, a ver, vamos a ir pasando por estaciones, a ver la autoestima, cómo está nuestra autoestima. Y va a haber alguien, un guía, un especialista en esta temática que nos va a acompañar. Después vamos a hablar sobre los temas de pareja, y también vamos a tener una guía que es especialista en temas de pareja y nos va a explicar todo eso. Cuestiones más de lo corporal. Cuestiones de la educación que hemos tenido. Tengo una entrevista que le hago a Erika Last, que es una directora de cine porno para mujeres, que se le dice, que es súper conocida y súper interesante todo lo que ella nos dice, de todo lo que nos faltó aprender, y bueno, y empezar a aprender juntas. Entonces eso es un camino que vamos a hacer juntas, de dejar atrás todo el peso que teníamos en las mochilas, que realmente digo así, antes de empezar el camino vaciemos la mochila, porque la vamos a tener que tener vacía para poder andar y transitar todo este camino livianas, para después ir llenándola de contenidos, pero esta vez llenarla de contenidos del contenido que ustedes elijan, que ustedes digan, a ver, lo que me enseñó Francesca, esto acá lo meto, esto no, esto sí, esto no, esto sí, no lo que nos metieron en la cabeza durante tanto tiempo.
Y en esta búsqueda del deseo perdido me encuentro con explicaciones sobre la importancia, por ejemplo, de conocer cuáles son nuestros inhibidores, ¿no? Y cuáles son nuestros activadores del deseo. Que, a ver, en el momento que yo me metí en este tema, digo, yo no lo conocía. A ver, ¿qué inhibe nuestro deseo? Y conocer nosotras qué inhibe nuestro deseo va a hacer que podamos saber, bueno, a ver, ¿y qué activa nuestro deseo? Esto lo inhibe, entonces esto no me debería pasar. Y esto lo activa, ¿no? Entonces, qué interesante saber eso. Y después saber también, por ejemplo, que para mí fue uno de los flashes, decir, a ver, o sea, la mayoría de las personas con vulva no tenemos un deseo espontáneo, ese tipo, viene y ya de la nada apareció un tipo ahí, qué sé yo, que abrió la puerta, o mi pareja, y de repente flash, yo ya estoy recaliente y tengo ganas de tener sexo. No, no es así. O sea, la mayoría de las mujeres o de las personas con vulva, en realidad en este caso, tenemos lo que se llama el deseo reactivo, no el espontáneo, sino que conociendo bien cuáles son nuestros activadores y haciendo determinadas cuestiones en un contexto determinado y demás, podemos realmente tener deseo, ¿no? Entonces, ¿quién nos enseñó esto? No nos lo enseñó nadie, pero a mí me lo enseñaron. Y como a mí me lo enseñaron, en este camino que yo hice del sexo, se lo quiero compartir para ustedes, para que ustedes puedan aprenderlo y además compartirlos con los demás. Entonces es esto, yo voy en búsqueda del deseo, empiezo el camino buscando mi deseo perdido y me encuentro con que no era ese el foco principal, sino que había un montón de cuestiones de la sexualidad que atravesaban a ese deseo, que me atravesaban a mí por completo y que nadie me las había explicado. Y no pensemos como en esto, bueno, no me explicaron sobre la vulva, no me explicaron sobre el sexo oral, sobre la masturbación. No, hay un montón de otras cuestiones que estamos a punto de descubrir en este camino del sexo, que algunas se las he comentado recién, otras lo hemos visto en otras publicaciones y todo reunido ahí, para después poder encontrarnos realmente como a ver cómo podemos hacer. Después de ver, bueno, a ver todas las cuestiones que atraviesan a la sexualidad y al deseo sexual, que hay muchas que no las sabemos, decir, bueno, y a ver cómo cambiamos esto. Entonces empezar a ver desde la sexualidad tántrica, que también forma parte de este camino que yo estoy haciendo, este camino de aprendizaje y de ver la sexualidad no solamente como sexo, sino como un montón de cuestiones más. La sexualidad tántrica, el mindfulness, la alimentación que nosotros tenemos, el conocer los activadores y los inhibidores, el tener un cuaderno de deseo donde diga, bueno, a ver cuáles son las cosas que nosotros nos faltarían, cuáles son. Y después también me emociona contarlo, porque es como, bueno, no saben todo lo que hay, que nos falta aprender de verdad. Es un libro súper interactivo para que ustedes puedan escribir un montón de cuestiones que ustedes digan, bueno, de esto necesito tomar nota, ¿no? Y después sí, vamos a jugar un poco con la parte de los placeres, con el BDSM, como les decía, con el Tantra, de conocer un montón de cuestiones, el ASMR, un montón de cosas que pueden ser como los sextoy, el porno, un montón de cosas que pueden ser condimentos para también encender ese deseo, porque conocemos cuáles son nuestros activadores, bueno, vamos a ver cómo empezar a poner el foco en ellos. Entonces pasamos por un montón de cuestiones. Y después llegamos al final, donde vamos a ver si tomamos un atajo, es decir, vamos a las soluciones mágicas que siempre nos quieren vender, vamos a hablar del Viagra, vamos a hablar de la pastilla rosa y vamos a ver cómo hacer un camino más largo sin tomar el atajo. Porque el atajo es súper fácil, pero el camino largo les aseguro que es mucho más interesante. Y bueno, y como me verán tan eufórica es realmente porque es el camino que hice yo, que se los quiero compartir a ustedes. Y tiene parte como ficción y parte real, porque les voy contando como si yo realmente me meto en ese camino, como una peregrina, ¿no? Me meto con la mochila, voy transitando cada uno de los pueblitos, que cada uno va a ser una estación, entonces se mete en forma novelesca, donde me voy encontrando con estos guías que me van a ir ayudando en cada parte del camino. Hasta tenemos una parte donde me tiran las cartas del tarot, o sea, cosas interesantísimas, les cuento de mi relación con mi pareja, bueno, un montón de cuestiones que vamos a ver en casi 300 hojas, es un libro bastante gordito para tener y revisar, y les voy a contar quiénes son mis guías, así de paso aprovecho. Mis guías en este camino y a quienes ustedes van a estar escuchando son Luciana Pecker, Pérez Tupiña,
Paula de BDSM Argentina, que tiene un relato específico, Bárbara García, Fede Rinaldi, Nacho Roura, Sandra López, Maxi García, Patricia Zafadi, Juli Dal Soto, Victoria Garcilaso, Isabel Boggi y la ayuda especial de Vivi Caruso y el doctor Miguel Acosta, que me ayudaron en las partes más técnicas, ¿no? del libro. Pero bueno, así que vamos a pasar por un montón de temas. El cerebro, Pérez Tupiña y Nacho Roura nos hablan del cerebro, nos hablan de salir de la genitalidad. O sea, Maxi y Juli y Patricia Zafadi nos llevan a la Estación del Valle, que la Estación del Valle es una estación donde nos relajamos y empezamos a ver cómo la sexualidad más consciente, ¿no? Nos vamos a meter en toda esa parte que me parece sumamente interesante y divina. Bueno, y no les quiero robar más tiempo, los y las invito a leer El Camino del Sexo, que ya está a la preventa, es decir, que ustedes por el link que está en mi bio pueden comprarlo con firma y una dedicatoria especial, que lo hice con muchísimo amor, y si no, esperan a que llegue a las librerías. Bueno, los y las dejo, espero que adoren tanto como yo este camino que les aseguro que las va a cambiar.